Bueno, qué pena volver a iniciar, pero mire, esto es definitivamente confirmación de lo que estamos hablando. Es real y es palabra del Señor. Qué tropiezo con el internet. Espero que pueda volverse a conectar y que pueda seguir con la idea de este estudio. Y es que dice así: para los hebreos, cuando una persona muere, pues obviamente el dolor de la separación y la tristeza de no ver al ser querido es importante. Pero además se llora porque se dice que este cuerpo es un Sefer Torah. Esto quiere decir un libro de Torah. Porque la palabra dice que nosotros fuimos puestos en esta tierra para estudiar Torah. Esa es la razón por la cual Dios nos permitió estar en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando se estudia Torah, se conoce el rostro de Dios, es decir, se conoce a Dios mismo, a Jesucristo mismo. La Torah es la revelación de Jesucristo. Por eso es que dice Lucas 24 que todo lo que está escrito habla de Él. Y, por supuesto, el Evangelio es la culminación, es Jesucristo mismo revelado. Así que estamos puestos en esta tierra para estudiar Torah, para vivir ahí en el Shomer, en el Daltot Israel. Es ahí el espacio de nuestra morada en esta tierra, escondidos en las cosas del Altísimo, en la Torah. Y justamente lo que habla la Biblia en este texto del Edén es ni más ni menos que los primeros 2 versículos del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra del Omnipotente es el Shomer de Israel, es el Altísimo, el Elión, es el Makom Adonai de Israel, el lugar secreto de Israel, el lugar escondido de Dios. Pero ¿sabe qué hizo Eva? Se salió del Makom Israel, del Dios, del espacio, del espacito muy cerca del corazón de Dios, del cual Él tiene cobertura con sus alas. Eso fue lo que hizo Eva. Así que la serpiente, muy astuta más que los demás animales, la envolvió a base de sus mentiras. Y es por esto que no es por vista, sino es por fe. Es por eso que la palabra no pelea. Nos está explicando exactamente lo mismo en 2 versos distintos. Pero es eso, justamente. Así que Eva fue engañada porque se dejó llevar por lo que miraban sus ojos, por lo que tenían sus sentidos. Así que ella fue a comer del fruto del árbol que estaba fuera de la cobertura de Dios. Así que, y usted ya sabe lo que sucedió. Así que regrese conmigo, por favor, al versículo 7. Y dice, de Apocalipsis capítulo 2. Oiga bien, porque aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se da cuenta? Es que es exactamente la misma historia. Por eso, para entender Apocalipsis, tenemos que entender Génesis primero. Pero fíjese que dice aquí, el que tiene oído, oiga. Y entonces aquí podemos hacer esa referencia con Lucas y con Isaías, que cuando el Señor Jesús estuvo sobre la tierra y tenía por costumbre ir los Shabbats a estudiar Torah, la Parashá, y entonces le tocó abrir el rollo del libro. Y dijo, esta escritura se está cumpliendo delante de vosotros el día de hoy. ¿Y qué era esta escritura? Que los ciegos verían, que los sordos oirían, que los cojos saltarían, que se proclamaría el día del Señor. Si quiere, véngase conmigo, por favor. Vamos a Isaías. Y quiero
quiero leérselo. Isaías 61 dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ojo que aquí habla de Adonai Elohim, si usted me entiende lo que quiero decir con eso. Está sobre mí, porque Jesús es Dios, porque me ungió Jehová, que me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, es decir, el Evangelio, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí termina la primera venida del Señor, y lo que sigue es ya una profecía escatológica. Y dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vea lo que dice: el día de la venganza del Dios nuestro. Eso es lo que estamos estudiando en Apocalipsis. De eso se trata el día. Aquí la revelación de Jesucristo. Él es el Hayom. Pero también el Hayom es aquello que describe el libro de Joel, que describe Apocalipsis después de la adoración celestial a partir del capítulo 6. Vea usted, la Biblia no se contradice. Así que cuando acá nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, para que los ojos sean abiertos, para que los oídos sean destapados, para que podamos entender. Así que cuando Juan hace esta referencia, el que tiene oído, es decir, el que tiene el poder del Espíritu Santo morando en él, oiga lo que este poder dice a las iglesias, el mensaje: al que venciere, es decir, al que se mantiene firme, le daré de comer del árbol de la vida. Y aprovechando que tenemos un par de minutos, déjeme hacerle una reseña. Y es que fíjese que ni más ni menos, cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos y se dieron cuenta de su pecado y tuvieron vergüenza delante de Dios, pues no cayeron muertos ahí. Así que pudiese parecer al español como que si Dios se hubiera confundido o no había cumplido lo que estaba diciendo. Y es que no se trata de esto. Se trata de lo que posteriormente se trataría todo el libro de Apocalipsis, y es de la muerte segunda. Porque nosotros sabemos que la esperanza es la esperanza de resurrección. Y sabe que buenos y malos van a ser resucitados. Pero sabe, los buenos, es decir, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, porque déjeme contarle que Pablo dice: ¿de dónde pues el orgullo? Ni usted ni yo tenemos absolutamente nada, absolutamente, que pueda sorprender a Dios o llamarle la atención o ser salvos por nuestros méritos. No, somos llamados buenos porque la justicia de Jesucristo ha sido imputada en nosotros. Así que vea usted, nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, estaremos en el juicio del trono de Jesucristo, es decir, ahí se nos entregarán las coronas que después arrojaremos a los pies de Jesucristo, porque Él es el único digno. Bienvenida, Eva, qué gusto verte conectada, muchas gracias por las bendiciones. Pero ¿sabe? También aquellos que no fueron lavados con el Cordero un día tendrán que afrontar un trono, pero no será el de Jesucristo. Será el trono blanco, ese será el trono de juicio, porque entonces Dios no lo verá a través de la sangre del Cordero. No verá que han sido lavados y redimidos, sino que verán todos los pecados que hay en ellos, que no fueron expiados, que no fueron lavados. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Así que, ¿qué cree usted que va a ser entonces la retribución para aquellos que no fueron lavados con la sangre del Cordero? Pues eso, precisamente la muerte eterna. Por eso hice alusión que cuando el libro de Hebreos dice que Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, no quiere decir que está sentado a la par de nadie más. Quiere decir que está sentado en los cielos gobernando, porque Él es Dios. Y la siniestra de la majestad en las alturas será el lago de fuego, la eternidad alejada de Cristo. Esa será la paga para aquellos que no han sido lavados en este tiempo, en esta tierra, con la sangre del Cordero.
del árbol de la vida, porque sabe, ese árbol de la vida fue por misericordia custodiado y puesto delante de él 2 querubines con espadas infranqueables para que el hombre no pudiese en esta condición de pecado poder entrar y comer del fruto, que lo dejase en esa condición caída por la eternidad, sino que, habiendo empeñado Dios su palabra, dice Hebreos 6, habiendo jurado por sí mismo, que ciertamente por no dejar caer su palabra a tierra, si era necesario, cosa que lo fue, haber venido a morir para pagar el precio de nuestro pecado con su muerte, una muerte sustituta expiatoria, entonces, y solo entonces, darnos de comer del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida. Y es por esto que después, cuando usted ya conoce la historia de Moisés y cómo Dios sacó a su pueblo, Israel, de Egipto, y le mandó a que hiciese un tabernáculo en el cual pudiese tener una relación, ¿sabe? Evocando la relación de Génesis. De la misma manera, asentó un trono sobre esta tierra y era precisamente el arca del testimonio. Y acuérdese de esta palabra, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que esa arca era el testimonio de Jesucristo. Y déjeme contarle que ahí descansaban las tablas de la ley, que en su momento platicamos de que también era una prefiguración de Jesucristo. No crea usted que Moisés las quebró. La segunda vez las quebró. La primera vez para la segunda vez entrar en pacto que el Señor le dio justamente en la fiesta de Yom Kippur, el día de expiación. Todo es una prefiguración, una sombra de Jesucristo. Así que descansaba ahí las tablas del pacto, las tablas de la ley, las tablas de la enseñanza, las tablas de la Torá. Porque como si bien hemos estudiado aquí, Jesús es la memra, es la palabra de Dios hecha cuerpo. Esas tablas lo prefiguran a él. Además, estaba el maná, el rocío de bedelio. Le aconsejo, si usted desea ahondar en este tema, que busque las gotitas de miel con respecto a esto, el pan diario y el rocío de bedelio. Es justo Dios, lo que descendió del cielo y que era una prefiguración al pan que habría de descender. Recuérdese usted que Jesús mismo dice, sí, si les hubiera satisfecho ese pan que descendió del cielo, Dios no hubiera hecho descender este verdadero pan sin levadura, sin leudar, sin pecado. Así que el maná era figura, era prefiguración también de Jesucristo. Pero ahí también descansaba la vara de Aarón que reverdeció. Esto una figura, por supuesto, del árbol que estaba puesto en medio del Edén, del jardín. Y que aparece también en los últimos capítulos de Apocalipsis, puesto a los 2 lados del camino, dice la palabra, y cuyas hojas sirven para sanidad de las naciones. Es que la palabra es la misma, y es por eso es tan hermoso poderla entender a la luz de las Escrituras, para precisamente, repito, el texto de Isaías, para poder poner los fundamentos con bases firmes. ¿Sabe? Punto sobre punto, palabra sobre palabra, línea sobre línea, para no inventarnos nada, ni poder irnos bajo vientos de doctrina, sino que a la final, como dice el libro de Apocalipsis, precisamente ser de los que perseveran, de los que tienen oído, de los que escuchamos lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere, ese podrá comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que vamos a hacer un breve resumen. Por favor, sígame. Este es el resumen del mensaje a esta iglesia, que fue nuestro punto de partida. Nosotros, al igual que las iglesias, decidimos si vamos mejorando hasta llegar a ser, como dice la Biblia, de acuerdo a la estatura del varón perfecto, como esa iglesia que fue encontrada sin mancha y sin arruga,
o si queremos ser como esa otra, que fue en decadencia y en decadencia por no escuchar, porque no vieron, porque se dejaron llevar por ciegos que guían a otros ciegos, con falsas doctrinas, con mentiras satánicas y que a la final terminaron siendo el trono de Satanás. Así que el resumen sería, perder el primer amor es igual a dejar de evaluar a la luz de la palabra, es decir, de la Torá y del testimonio, o sea, del evangelio, todo lo que escuchamos, toda prédica, todo estudio, toda palabra que se predica en nuestra iglesia y todo lo que nosotros buscamos. Las consecuencias son que el candelero, es decir, la iglesia, sería quitada de su lugar. Este es el remanente. ¿Cuál es la relación espiritual? Comer del otro árbol, es decir, del otro conocimiento, fuera del Edén. Vea usted qué cosa tan seria. Venga conmigo para sellar esto que estamos hablando al libro de Proverbios, por favor. Véngase conmigo a Proverbios 3, versículo 18. Y dice, ellas es el árbol de la vida, a los que de ella echan manos. Pero véngase para entender conmigo. El versículo 13. Bendecido o alegre el hombre que halla la sabiduría. Y ahora sí, ella es el árbol de la vida, a los que de ella echan manos. Y vea usted lo que sigue. Y dichoso o dichosos los que la retienen. Ahora véngase conmigo, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 en adelante. Segunda de Pedro 2, dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oiga, falsos profetas, falsos maestros. Apocalipsis nos decía falsos apóstoles, que introducirán, oiga bien, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su predicación no se duerme. Vea usted el juicio tremendo. Así que aunque usted vea que toda esta gente que se empeña en predicar en contra de la palabra de Dios, no le pasa nada, no le pasará nada en este tiempo, pero arrastran a muchos y por esa causa recibirán justa retribución, dice la palabra. No seamos nosotros de los que somos hechos mercadería, dice acá, de los que serán hechos mercadería a causa de la avaricia. No seamos nosotros de esos muchos que siguen las disoluciones para blasfemar el camino de la verdad. Este es un tiempo delicado, este es un tiempo verdaderamente difícil. Y déjeme decirle que el único lugar donde hay salvación es en Jesucristo y en su palabra. Guárdela, atesórela. Porque bien dice Hebreos capítulo 10 que el Señor mismo ha puesto esta palabra en el corazón. Así que los dejo por el día de hoy con este estudio. Espero que sea de bendición. Por favor, cualquier duda, comuníquese conmigo inbox o a través de los mensajes en este video. Será un gusto contestarles. Y la semana entrante, por favor,
conéctese a las 11. Mil disculpas por todas las veces que se cayó el internet. No sé realmente la razón. Pero cuando sucede así, seguimos grabando. Por favor, si usted se perdió las primeras partes de este video, retroceda por favor y véalas. Es importante que pueda establecer todo el estudio de la palabra desde el principio. Así que el Señor le bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con el favor del Señor. Bendiciones.